Listo. Bueno, ahorita sí, vamos a dar inicio con el evento, con la ponencia del profesor, la balanza comercial de América Latina con China y Estados Unidos en el contexto de la guerra comercial entre Trump y Xi Jinping, el cual es un evento organizado por la revista Intercambio. Y la revista Intercambio es la revista de estudiantes de economía de la Universidad Nacional de Colombia, cuyo objetivo principal es la conformación de un espacio de comunicación de la comunidad universitaria a partir de la expresión, el fomento y la divulgación de productos académicos inéditos. Su enfoque está orientado al encuentro y retroalimentación estudiantil para que se puedan comprender y plantear soluciones a los problemas económicos y sociales, todo enmarcado en un contexto académico que incentive el debate, enriquezca la formación de los estudiantes e inspire la construcción del pensamiento crítico y propositivo. En este sentido, Intercambio busca posicionarse como punto de referencia de los estudiantes de economía a nivel regional y nacional. La revista recibe productos académicos concernientes al área de economía, pertenecientes a cualquier corriente de pensamiento y del proceso editorial puede hacer parte de cualquier estudiante de cualquier universidad. Actualmente nos encontramos recibiendo productos académicos para el sexto número y próximamente estaremos publicando por redes sociales y por la página de la revista el quinto número. Bueno, el propósito del Congreso de Economía Internacional es la difusión de las ideas económicas en torno a los conocimientos y saberes relacionados con integración, relaciones y comercio internacional, con impacto en la actualidad, todo en el marco de la economía internacional. En concreto, se tiene como objetivo servir como un espacio de comunicación para que profesores y estudiantes dialoguen y expongan sus ideas a la comunidad académica a través de las ponencias de sus respectivos artículos. Para la revista Intercambio, es un gusto tener como ponente en el Congreso de Economía Internacional al profesor Rafael Andrés Barrera Gutiérrez, quien es economista y magíster en Economía de la Universidad Externado de Colombia, y quien se desempeña actualmente como docente de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá, en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca y en la Escuela Colombiana de Ingenieros. Ahora bien, para aperturar la clase, me gustaría preguntarle al profesor Rafael, ¿cuáles fueron sus motivaciones iniciales para la escritura de este artículo en un contexto de crisis en la economía mundial? ¿Y cómo cree usted que la investigación en el área de economía internacional ayuda al desarrollo de los países? Bueno, gracias Nicolás. Buenos días a todos. Bueno, esto tiene como varias etapas. Una de esas etapas se dio en uno de los cursos del doctorado que estoy cursando en el externado también de estudios políticos, y una materia en la que una de las tareas era pues hacer análisis de los países, y pues a mí me correspondió hacer el de la India, y de ahí salió un pequeño escrito que quedó en la revista BASI sobre las relaciones de los países del sur de los BRICS. Entonces la India cómo participaba ahí. Después de eso, pues ahí en la misma revista, pues quedó una reseña de un libro de Jeffrey Sachs, en donde hacía un análisis de los, digamos que del gobierno de Trump. Y luego ya cuando estaba en algunas discusiones con profesores del Colegio Mayor, entonces pues surgió la idea, y ahí entonces fue cuando pues hablamos con Janet y con Leonel de explorar este tema y pues de trabajarle, porque digamos que es un tema muy amplio que tiene muchas, digamos que muchas aristas, pero en particular tiene algo, y es pues pensar en el comercio internacional, y pensar sobre todo más allá de los modelos, como que eventualmente uno podría quedarse con solo los modelos y entender, digamos que en cierta forma, la dinámica a partir de ese punto de vista. Sin embargo, lo que nosotros vimos después fue
pues reconociendo un poco más, pues que básicamente necesitamos, para entender cuestiones de economía internacional, pues obviamente los elementos de tipo económico, también elementos de tipo político, de derecho y de historia, más o menos. Entonces, lo que hicimos fue, para iniciar, leernos el libro del profesor Homero Cuevas, el del poder y el mercado en la economía internacional. Lo revisamos, íbamos, nos encontrábamos con cierta periodicidad para ir revisando el libro, los capítulos, y para ir haciendo la reflexión. Ahí fue como comenzó. Ya después entonces comenzamos a hacer el escrito, y pues eso fue básicamente lo que se hizo. Obviamente con digamos que con las dificultades que puede llegar a tener que haya distintas perspectivas, pero sobre todo lo importante es que haya diálogo. Se hizo una primera versión en el externado donde se hicieron unos comentarios, y luego pues en otro lado nos volvieron a hacer otros comentarios y ya finalmente se publicó. Pero como les digo, esto es en general como un trabajo exploratorio en donde tratábamos de hacer como una especie de recorrido para entender qué era lo que estaba sucediendo en ese momento. Pues ya sale este año y pues ya hay mucha más bibliografía. Abordarla y tratar de abarcarla en un solo escrito sería demasiado pretencioso, pero creo que pues es importante entender esos elementos para comprender un poco mejor lo que está sucediendo ahorita. Creo que era básicamente nuestra intención, y que se pudiera utilizar como en algunos casos como material de apoyo para algunas clases. Y entonces pues en esas ahí, dada pues los temas que se estaban viendo, pues podían servir desde algunas clases de pensamiento económico, cuando uno revisa algunas cuestiones de los mercantilistas y luego pasa por Smith y por Ricardo, y a partir de ahí entonces entender también cómo eso se volvió relevante pues en la coyuntura pasada, cuando estábamos viendo lo que sucedía con Trump y con Xi Jinping, básicamente, porque ahí se volvieron a rescatar esas ideas por parte de algunos que resultaron importantes. Eso es básicamente. Pero sí, resulta importante entenderlo, sobre todo para comprender mejor la realidad, y que hay elementos que quedan por fuera de los modelos, y entonces necesitamos el diálogo con otras disciplinas, que creo que es uno de los elementos también que se resalta ahora mucho pues en la universidad, tanto en la nacional como en el externado, para enriquecer pues, las ideas y el debate. Básicamente es eso. No sé si ahí me están escuchando bien, sí les agradezco Perfecto, profe, sí. si me comentan, que a veces uno no sabe, queda como medio perdido. Sí, profe, con el tema de la guerra comercial hay mucha bibliografía, artículos periodísticos, y como usted dice, abordarla todo es una tarea prácticamente imposible. Entonces toca como abordarla por partecitas. Sí, bueno, lo que voy a hacer acá es tratar de mostrar cuatro cosas en particular. Primero, qué es la guerra comercial. Entonces, cuáles son algunas características pues, de la guerra comercial de Estados Unidos, cómo se llega a eso, y finalmente qué es lo que sucede con Latinoamérica. Y pues está pues la balanza comercial, y es cómo es la participación de Estados Unidos y China, tanto en exportaciones como en exportaciones de Latinoamérica, sin entrar en detalle en los países, porque eso es otro, digamos que eso sería otro trabajo particular para cada uno de ellos, o para las regiones. Entonces, ese digamos que es el alcance que se va a tener hoy. Perfecto, profe. Entonces, si le parece bien, ya puede como empezar con la posición del Perfecto. lápiz. Listo. Entonces, tú manejas lo de la cámara ya, ¿cierto? Y como me contaste. Sí, profe, pues yo voy a tener la cámara apagada para que no Listo. haya problemas con el internet. Vale, perfecto. Sí, con eso funciona también un poquito mejor la señal, pero pues la idea es que en algún momento si nos podemos ver sería ideal. Si alguien al final, pues tenemos tiempo, porque pues por limitaciones no alcanzo a estar mucho tiempo, pero si alcanzamos, sería pues chévere verlos
y escucharlos con las preguntas. Listo, son las 8:45, acá pongo el reloj para llevar la cuenta. Listo, entonces, pues a todos buenos días, a todas las personas que están acá, todos, todas y todos. Entonces, a ver, acá pongo el cronómetro. Pues el título es La balanza comercial de América Latina con China y Estados Unidos en el contexto de la guerra comercial entre Trump y Xi Jinping. Entonces, estando aquí en la clase abierta que genera el espacio de la revista Intercambio de la Universidad Nacional. Y entonces, pues es un artículo que voy a hablar sobre un escrito que se hizo con la profesora Janet Suárez y Leonel Ospina de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, y yo que pues estoy en la Universidad Nacional y en el colegio y en la escuela, como les contó Nicolás hace un momento. Entonces, ¿cuál va a ser como la hoja de ruta acá? Entonces, como les conté, vamos a tener una pequeña introducción como para recordar cuando nos hablan de China y de Estados Unidos, dos cosas pequeñitas pensando en su tamaño, que a veces como que se nos olvida eso, y recordando lo de la población, que es un elemento también importante. Pues hay muchos más elementos para nombrar, pero igual me quedé ahí como simplemente como para ir calentando un poquito. Luego nombro un poco de los antecedentes de lo que es la guerra comercial, y luego miramos qué es lo que sucede con Trump y Xi Jinping para finalmente estar con digamos que los datos así gruesos de lo que sucede en el intercambio entre pues la región y los dos países. Y luego los comentarios finales. Una particularidad antes de iniciar, y es que en algunos de los escritos, pues encontramos que si pensamos en China, pues uno piensa en el país, pero eventualmente con qué lo compara, sí, dadas las dimensiones que tiene. Entonces, algunos decían que era muy difícil compararlo con un país pequeño, que habría que en algunos casos compararlo con un subcontinente, como sería nuestro caso. Pero entonces, a partir de ahí fue que también sacamos la idea de ver cómo lo podríamos comparar en últimas con todo Latinoamérica. Sí, y encontrar los vínculos que existen en lugar de mirar un solo país, no para compararlos, sino eventualmente para entender las relaciones que se dan entre unos y otros, pensando en sus tamaños. Entonces, para iniciar, también me confirmas, porfa, Nicolás, si se está viendo bien la imagen o alguien que nos pueda ahí confirmar. Te Sí, agradezco. profe, ahí se ve la imagen. Listo. Bien, listo. Entonces, eh, para, para recordarlo, ahí está un mapa de Colombia, que además hay una particularidad, y es que cuando ustedes buscan los mapas, casi no les aparece San Andrés y Providencia. Hay que recordar que el territorio es importante. Y entonces, esa es nuestra área, 1.141.748 kilómetros cuadrados. La de Estados Unidos es de 9.371.174. ¿Por qué pongo eso y por qué pongo la oficina del censo de Estados Unidos? Porque ustedes pueden encontrar hasta tres, para el caso de Estados Unidos, hasta tres datos. Entonces, dependiendo de qué es lo que consideren. Entonces, utilice esta. Si nosotros superponemos una imagen de Estados Unidos al mapa de Colombia, pues nos encontramos en términos de las diferencias de su territorio algo como esto. Y esto es generalmente lo que nosotros vemos de Estados Unidos. Sin embargo, se nos olvida pues lo que es Hawái y lo que es Alaska. Y entonces ya, incluyendo Alaska, nos queda algo de este estilo. Es más o menos en territorio unas 8 veces, un poquito más de 8 veces lo que es Colombia. Y lo mismo entonces, si nosotros miramos lo mismo para el caso de la China. Entonces aquí tenemos, bueno, ahí pueden ver de la fuente, de dónde fue que se sacó, que le puede resultar entretenido para mirar las dimensiones, porque en los mapas no aparece a veces como la dimensión real. Los países cercanos a los polos pues aparecen un poco sobredimensionados. Entonces,
de acuerdo con las escalas. Pero bueno, aquí viendo esto con respecto a la China tenemos lo siguiente. Son 9.572.900 kilómetros cuadrados y comparado es así. Entonces, que es una cosa muy parecida a lo que podría ser con Estados Unidos. Si la superpusiéramos, entonces los tres, ahora tendríamos algo de este estilo. Sí, esos son los, digamos que los tamaños de los países, pensando en su extensión, en el territorio que ocupan, sabiendo obviamente que no se distribuyen de manera homogénea en el territorio, que hay unos lugares donde se concentran más, pues para el caso de Colombia en el centro, en la región andina, y para los otros países cerca a las costas. Listo, entonces eso es como lo primero. Ahora, si nosotros pensamos en su población, entonces China tiene 1.446 millones. Esto es el dato que salía en Worldometers ayer a las 10 de la mañana. Entonces, alrededor de 1.446 millones, con una densidad poblacional de 153 habitantes por kilómetro cuadrado. En el caso de Estados Unidos, 333 millones. Alrededor de 300 millones era la población que tenía China. Si no estoy mal, en el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, ¿sí? Cuando Adam Smith escribe. Pero obviamente pensando en el territorio que tiene, pues las dimensiones nos ayudan a entender por qué también el tamaño de la población, que en los 150 últimos años, como casi todos los países, se incrementó mucho. Para el caso de Latinoamérica, ¿qué tenemos? El doble de población, de territorio, de habitantes en conjunto en relación con Estados Unidos y alrededor de la mitad de la población en China, pero con una densidad menor. Y acá, entonces, como un detalle adicional, el caso de Colombia, que cuando uno empieza a comparar, entonces le llama la atención la densidad poblacional, 46 habitantes por kilómetro cuadrado. Lo que pasa es que estamos muy concentrados, sí, en unas poquitas ciudades, en unas pocas regiones, y eso pues nos habla mucho de lo que está sucediendo. Ahora, entonces, ya entrando en materia, voy a comenzar con una definición. Voy a tratar de no ocupar mucho espacio en contexto, pero sí encuentro que es necesario esto, entender entonces cómo se podría definir la guerra comercial. De las diversas lecturas, pues entonces sacamos esto. Es un conflicto bilateral donde se usan medidas económicas restrictivas para afectar importaciones de otros países con el ánimo de alcanzar ciertos objetivos de tipo económico. Entonces esto nos hace recordar pues lo que David Ricardo decía, bueno, lo que nos han enseñado sobre David Ricardo, su posición con respecto a las prohibiciones de importación de cereales, donde él decía que pues finalmente se va a perjudicar a la población y lo que va a suceder es que se van a tomar represalias por los otros países. Listo. Entonces, pero aquí surge una pregunta, y es si esto es exclusivamente económico, y la respuesta es no. ¿Por qué no? Pues básicamente porque hay bastantes interacciones de tipo político, y las repercusiones, pues interacciones de tipo político, digamos que en todo el devenir del conflicto. Y las implicaciones van más allá de lo político y lo económico y afectan no solamente a los países que pueden estar directamente involucrados. Y esto fue eventualmente lo que nosotros vimos digamos que en los años recientes entre Estados Unidos y China. Y pensando en el caso de los dos países, pues entonces, ¿qué es lo que nosotros alcanzamos a advertir? Pues dos posiciones. Entonces, una, que además llama la atención, sobre todo por la historia del país, en donde pues Estados Unidos, con Trump a la cabeza, apunta a una
lógica basada en la fuerza, como decía, y acento mercantilista y al unilateralismo. Entonces, ¿por qué el acento mercantilista? Entonces, si ustedes recuerdan, en lo que se habla del mercantilismo, en general lo que nos dice es que pues, tiende a enfocarse en el comercio internacional, en donde lo que se necesitaba era un gran poder militar para poder, en últimas, valga la redundancia, entonces para que se pueda controlar los demás territorios y se puedan exportar mercancías. Y la idea era restringir, si ustedes recuerdan, había una idea por parte de algunos, no de todos los escritores mercantilistas, de que hubiera un juego de suma cero, lo que unos ganan, los otros lo pierden. Y pues ahí decía, ustedes bien recuerdan que se necesitaba una flota naval poderosa y eso nos llama mucho la atención porque es en últimas lo que Estados Unidos ha utilizado, no solamente con China, sino con otros países, digamos que para imponer sus condiciones y eso lo hizo muy bien. Entonces, en este caso, el presidente Trump. Luego, entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Una posición diferente en donde básicamente se aboga por el libre mercado y se defiende el multilateralismo, que no haya un solo punto que determine cuáles van a ser las normas que se van a llevar a nivel mundial en el comercio. Y entonces, pues ahorita entendemos un poquitico más eso. Pero, ¿qué es lo que esto implica? Pues revisemos acá un poco los antecedentes. Entonces, recordemos que China toma unas medidas desde los 70 para mejorar su situación económica y eso se señor. Qué pena, es que la pantalla está en negro. Ah, sí, es que ahorita empieza a aparecer. Ah, ok, qué pena. Gracias, gracias. Entonces, me da la idea de que se está viendo. Entonces, ¿qué es lo que empieza a suceder? Cuando inicia el siglo XXI, entonces, después de los sucesos últimos de la última década, de los 3 últimos lustros, ¿sí? del siglo XX, pues entonces lo que se evidenciaba era que Estados Unidos entraba con gran poder al siglo XXI, donde parecía que no hubiera algún país que pudiera, pues entonces hacerle un poco de sombra con respecto al poder hegemónico que estaba detentando. Y entonces surge algo, y es que pues cuando llega el presidente Bush a la presidencia, bueno, cuando llega George Bush a la presidencia de Estados Unidos, pues es de recordar ese 2001 por 2 eventos. Generalmente lo recordamos por el primero, y el primero de esos, pues ya sabemos que es el denominado atentado terrorista de las Torres Gemelas, en donde básicamente lo que se alcanza ahí a evidenciar son 2 cosas. Pues entonces ya se advertía por parte de Estados Unidos el crecimiento que estaba teniendo China y entonces se veía digamos que con atención lo que estaba sucediendo y pues la idea era entonces empezar a prestarle un poco más de atención al país. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Con el atentado de las Torres Gemelas, cambia, digamos que el punto de mira de Estados Unidos. Ya entonces, que también ahí estaba involucrado Latinoamérica, y básicamente lo que se hace es centrarse en el Medio Oriente. Y acá surge algo, y es que pues el presidente Bush dice pues, que estas son unas palabras de Chomsky, que básicamente de una manera abierta a Estados Unidos, con el presidente Bush al frente, pues muestra su intención de dominar el mundo de manera permanente y desafiante, pues y haciendo uso de la fuerza en la medida de lo necesario. Y pues en esa vía también eliminar todo
todo desafío que se le presentara. Y entonces, esa declaración, dice Chomsky en un escrito del 2004, básicamente se caracterizaba por ser descarada y extremista, y el tono un poco agresivo y altivo que se tenía en el discurso, pues era bastante claro. Entonces, eso es el primero, lo de las Torres Gemelas. Luego, entonces lo que tenemos es que la China, ¿sí?, se viene preparando durante 15 años, alrededor, un poquito más, 15 años, para poder entrar a la OMC. Entonces, ¿qué es lo que eventualmente implica esa entrada a la OMC? Pues que tenga ciertos beneficios, y pues dadas las condiciones que China tenía en ese momento, pues entra con una cláusula de nación más favorecida, y pues eso implica que no se les tenga ahora que estar renovando su pertenencia con cierta periodicidad como se venía haciendo antes. Y pues aquí empezamos a ver el papel que va a tener también más adelante en la OMC, pues porque aquí lo que se hace es pues utilizar las ideas de libre comercio. Y empezamos aquí a ver algo, y es, pues a diferencia de lo que está sucediendo con Estados Unidos, que cambia digamos que la dirección de sus intereses, o de los intereses que más mostraba de manera abierta, entonces hacia Latinoamérica. Entonces surge algo, y es que en ese momento el presidente Hu Jintao en 2004 hace una visita a Latinoamérica, y visita estos 4 países: Argentina, Brasil, Chile y Cuba. Y a partir de ahí, lo que la literatura muestra es que hay una intensificación de los acercamientos políticos, culturales y comerciales. Y a diferencia, entonces, de lo que se ve en Estados Unidos, que lo que hace es utilizar el poder duro, el poder basado en la fuerza, pues entonces China utiliza el poder blando, con un discurso distinto. Entonces, no la fuerza, no el proteccionismo, no medidas unilaterales, sino todo lo contrario. Entonces, que es, si ustedes se han dado cuenta, ha formado parte del discurso que actualmente se maneja, y es no incidir en interferir en las situaciones de otros países, y adicionalmente promulgar por un sistema multilateral. Eso es lo que tenemos ahí. Listo. Y luego entonces llega el periodo de Obama, y pues hay algunas cosas que son particulares. Pues ya hay una visión distinta sobre lo que podría eventualmente ser el gobierno de Estados Unidos. Hay un poco de, digamos que, una visión no tan positiva sobre el papel que juega. Y entonces la idea es que con Obama, en un comienzo, digamos que hay como una especie de confianza por el papel que él podría llegar a tener para, digamos, no solamente en términos de las relaciones con otros países, con China, sino también con Latinoamérica. Pero pues eso cambia muy rápido, y se ve que pues, realmente no tenía tantos acercamientos, pues no hubo tantos acercamientos. Sin embargo, lo que sí se ve es que durante esos 8 años, pues entonces había digamos, unas prioridades de tipo diplomático, que básicamente era pues controlar el gasto, el gasto militar, sí, mejorar la economía de Estados Unidos, allá que se acababa de salir de la crisis del 2008. La lucha contra el terrorismo, pues igual se seguía, mejorar la cooperación global, y entre esos está el cambio climático, que va a ser uno de los temas importantes que luego resuenan con Trump. La seguridad nuclear, y en general mejorar la reputación de Estados Unidos a nivel internacional, y poder mejorar la situación con los aliados. Entonces, listo, tenemos esto. Y al final de ese primer periodo, entonces se reconoce de manera abierta por
por Hillary Clinton, que era pues, la secretaria de Estado en ese momento, pues la importancia que tenía Asia-Pacífico para Estados Unidos. Entonces, en una revista, pues lo que dice es que la región Asia-Pacífico se convierte en un referente importante para la política global y el crecimiento de Estados Unidos en términos económicos y sus intereses estratégicos, pues va a depender digamos que, de lo que se haga en ese momento por parte del presidente Obama. Y entonces, la idea era que se pudiera exportar más a la región y que las empresas, las firmas de Estados Unidos, pues pudieran llegar más allá a Asia. Y China, entonces, representaba uno de los, digamos, de los lugares más, ¿qué les digo yo?, que resultaban más desafiantes para poder obtener esos logros. Y entonces, sin embargo, ¿qué es lo que también se alcanza a evidenciar en ese escrito que ella hace? Que no había, digamos, que algo escrito sobre la manera en que eso iba más adelante a desenvolverse, en cómo iba a desenvolverse. Pues también evidenciando el papel protagónico que estaba teniendo pues la China en ese momento. ¿Qué viene entonces más adelante? Entonces, en el 2013, asume Obama, pues comienza Obama su segundo mandato y ya se evidencia un proceso de recuperación económica. Y adicionalmente, pues entonces, lo que se va a ver ahí es que meses después, entonces, inicia Xi Jinping. Pero entonces, ¿qué fue lo que sucedió en esos primeros años de la década del presente siglo? No, en esta primera década del presente siglo. Entonces, pues China básicamente ya tiene gran relevancia a nivel internacional. Se consolidan los BRICS, ¿sí? Esa unión de países de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, donde pues digamos, por la capacidad financiera, pues China lleva el liderazgo. Y entonces, otra cosa que surge en ese año es que se se lanza lo que más adelante va a ser como la iniciativa de la ruta y la seda, se le conoce como un cinturón, un camino, digamos que esa es una traducción real de lo que dice One Belt, One Road, ¿sí? O como se le conoce como la iniciativa del cinturón, de la ruta de la seda, ¿sí? Que es como una estrategia para realizar inversiones en infraestructura y comunicación, bueno, tanto terrestre como marítimo. Ustedes ven los mapas, fácilmente pueden entrar a Google y ven qué es lo que sucede ahí. Y ahora hay otra, ¿sí? Que tiene que ver con la ruta tecnológica. Entonces, de cómo se comunican esas regiones. Entonces, básicamente la idea es que eso sirva para penetrar en otros mercados, en particular tener mayor influencia en Asia, y ustedes lo que van a encontrar ahí es que hay unos lugares en donde la China está tiene unas bases militares para poder controlar mejor, digamos que sus desarrollos económicos. Listo, tenemos esto. Y ahora, entonces, ¿qué es lo que sucede por el otro lado? Digamos que hay un proceso de mejoramiento de las relaciones de Estados Unidos con Latinoamérica, en particular con Cuba, y se da el encuentro entre los mandatarios y se restablecen las relaciones diplomáticas. Entonces, digamos que ahí pareciera que se le estuviera dando una mayor importancia por parte de Estados Unidos. Al final, pues entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos que en el 2016, cuando ya termina la presidencia, el presidente Obama, por parte digamos que en ese momento el presidente Xi Jinping básicamente se ha consolidado internamente en el país. Entonces se le considera líder central, que digamos que es como una categoría superior, ¿sí? Y más adelante pues también se va
digamos que a terminar de consolidar con su segundo mandato y que sus ideas queden expresadas en el Partido Comunista. ¿Mm? Entonces, eso va a ser importante, lo que sucede internamente. Y externamente, pues lo que se evidencia es ya el crecimiento que tiene China, no solamente a nivel económico, sino a nivel político y a nivel militar, que es bien importante, aunque no tiene las dimensiones que tiene Estados Unidos. Y China entonces pues se convierte en un líder no solamente regional, sino también mundial. Por el lado de Estados Unidos, lo que se hace es mostrar que hay unos logros por parte del presidente Obama durante esos años, y lo que se muestra es, bueno, que con el Obamacare que se mejoraron que se mejoró la situación de salud, que ha mejorado la economía, en particular en ese segundo periodo, después de ese segundo periodo de Obama, que hay una mejoría en términos de los derechos de las minorías, en particular digamos que los derechos relacionados con temas sexuales, pero sí hay unas diferencias, digamos que eso no mejoró tanto en temas raciales. Mejora las relaciones con Cuba y también pues se pone digamos que de presente también lo que viene a ser la importancia que va a tener las cuestiones de cambio climático. ¿Sí? Y pues eso es una cosa que se considera como algo muy importante y de relevancia a nivel mundial. ¿Qué es lo que viene a suceder entonces también pues al final de ese año? Pues entonces que cuando Trump aparece, que no era la primera vez que aparecía, ya había estado antes, hablando de candidaturas y mostraba unas posiciones muy parecidas. Entonces, al final de ese año se encuentran Obama y Xi Jinping, y pues Obama le trata de dar como una especie de parte de tranquilidad, pues de que se confiara en la gestión luego del presidente. Sin embargo, lo que se evidencia tanto internamente, sí, en Estados Unidos, internamente en China y a nivel general, es pues un, un estado de desconfianza general en lo que él pudiera hacer. Y eso digamos que tenía pues ciertas justificaciones pues desde el punto de vista del presidente Trump. Sí, y esto entonces aquí serían los antecedentes, ya que llevamos 27 minutos. Ahora, ¿cómo miramos aquí estas relaciones entre Trump y Xi Jinping? Pensando entonces en un comienzo en lo que fue su campaña. Y la campaña, pues entonces tenía dos eslogan, ¿sí? America First, sí, y Make America Great Again. Primero América y hagamos grande de nuevo a Estados Unidos, a América, bueno, a Estados Unidos. Y entonces, digamos que en términos del discurso, lo que se alcanza, lo que se reconocía abiertamente era, pues, que mandaba ideas de aislacionismo y de rechazo al libre comercio, que más adelante, que más adelante digamos que las concretó. Y, pues, en términos de lo que eran sus ideas alrededor de la geopolítica, pues entonces lo que se puede ver ahí son dos cosas particulares. Entonces, como ustedes ven ahí, una idea autoritarista, en donde pues básicamente hay que hacer lo que Estados Unidos diga. En cierta forma también podría decirse que era por el capricho del presidente. Y ustedes, si recuerdan, eh, él decía algo, sus asesores tenían que ayudar a rectificar. Entonces, pues era una situación que en algunos escritos se considera como tensionante en general, tanto para los Estados Unidos como y en particular para algunos asesores, y pues para los países que recibían pues las amenazas. Y dentro de estos pues estaba también Latinoamérica, ¿sí? En cabeza de México. Y el nacionalismo pensando en que pues que había que pensar en el bienestar de la población norteamericana y que había que mejorar
los trabajos, ¿sí? El empleo. Y eso, en cierta forma, podría llegar a tener alguna justificación. Y entonces, aquí lo que se ve es que en digamos, en esos casi 20 años que han transcurrido desde finales del siglo XX, el empleo manufacturero doméstico en Estados Unidos se había reducido en 5.3 millones de empleos. Entonces se habían perdido esos empleos y adicionalmente, pues entonces habían cerrado 60.000 fábricas en el mismo periodo. Esto lo dice Pauken. Ustedes pueden ahí encontrarlo en las referencias en el escrito. Y pues la idea era entonces que con las políticas de Estados Unidos, algunos consideran que era un mal entendimiento del mercantilismo, pues se iban a recuperar estos empleos y iban a abrir estas fábricas. Entonces, ustedes recuerdan lo que sucedió con la fábrica de automóviles que estaba en México, que le decía que tenía que volver y si no volvía, pues entonces lo sancionaba. Listo. Entonces, ¿y qué más pasó? Ya es elegido y la presidenta de Taiwán lo llama para felicitarlo. Eso fue al final del 2016. Y pues él le responde, y pues como está la política de una única China, pues entonces esto genera un poco de escozor pues en el gobierno de Xi Jinping. Se hacen digamos que las quejas respectivas y al final pues eso se soluciona el año siguiente con una llamada de Trump. Y lo que él muestra es que, bueno, ¿y por qué si con Taiwán se comercia, por qué no podemos recibir una llamada de felicitación? Eso fue más o menos como la salida que tuvo Trump. Luego, ¿qué es lo que sucede? Entonces, hay dos visitas entre ellos y ustedes ahí pueden encontrar que los encuentros entre los presidentes también podrían tomarse como una manera de ver los acercamientos y los intereses entre las naciones. Y acá, entonces, en la primera que se hace en Estados Unidos, en una de los centros de Trump en Mar-a-Lago, parece que las distensiones se empiezan a dar, pero realmente es solo apariencia. Y pues entonces lo que se va a encontrar es que luego Trump va a China y allá establecen unos acuerdos para comerciar bueno, para que se le permita comerciar a Estados Unidos por mercancías por 250.000 millones de dólares. Sin embargo, ¿qué es lo que sucedió? Esos acuerdos, digamos que no eran, en cierta forma, eran solamente unos actos de buena intención, que no, ¿qué les puedo decir ahí? Que no tenía ninguna obligatoriedad, entonces pues básicamente lo que se hace es pues dejar las buenas intenciones, pero buenas intenciones no servían en ese momento. Entonces, pero ¿qué más pasó acá? Entonces, ahí ya hay digamos que una posición del presidente Xi Jinping donde denunciaba pues digamos que el aislacionismo que se tenía, que debía haber mejor relación entre los países, que se debían tratar como iguales, sí, cosa distinta a todo lo que estaba sucediendo por el lado de Estados Unidos, y pues que no debería haber intervención de un país en otro y que no debería tampoco considerarse digamos que una intención de tipo hegemónico por parte de ningún país y que China revelaba esa intención, que no quería tener una posición económica ni expansiva. Y en particular lo que decía también Xi Jinping ahí es que iba a respaldar el papel de la ONU y un modelo de relaciones que se basara en la apertura, donde básicamente se tuviera beneficios mutuos y un desarrollo pacífico.
Y generalmente lo que se alcanza a evidenciar, a diferencia de lo que hubo pues, entre los encuentros del presidente Obama con el presidente de China, pues no solamente se trataban cuestiones de tipo económico con Obama, sino también de otro tipo, que implicaba digamos que la visión que se estaba teniendo con respecto a otros problemas, y uno de esos era el cambio climático. Y aquí, pues abiertamente, ya como todos sabemos, eso era una posición que era contrario a lo que el presidente Trump mostraba. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder luego ya el otro año? Entonces, lo que vamos a ver es digamos que el año en el que se da la guerra comercial. Lo que se hace entonces en abril es que se van a poner por parte de Estados Unidos a varios países, no solamente a China, aranceles del 25 y el 10% al hierro y el aluminio. Y pues ahí entraba China y pues China toma retaliación. Entonces acá recordemos las ideas que hablamos al comienzo de David Ricardo, pues eso no va a favorecer que se tomen ciertas medidas porque los otros países pueden reaccionar y eso es básicamente lo que nosotros vamos a ver acá todo el tiempo. Estados Unidos toma una medida, China reacciona y bueno, y eso va a ser la constante, va a ser como una especie de ciclo donde eso se va a ver. Entonces, y acá pues se hace lo mismo, se ponen aranceles a 128 productos de Estados Unidos, pues por parte de China. Y luego entonces ya como que formalmente esa guerra comercial se da en el verano, en julio del 2018, donde Estados Unidos pone aranceles a las importaciones por valor de 34.000 millones de dólares y China reacciona de igual manera. Se da, digamos, después de varios acercamientos que hubo, se da una tregua a finales del año que se trata de mantener, pero luego, ¿qué es lo que sucede? Siguiente año. Entonces, otra vez se incrementan los aranceles del 10 al 25% por parte de Estados Unidos y pues de igual manera viene a reaccionar China. ¿Qué va a pasar más adelante? Pues lo mismo, entonces vuelve a haber otra tregua y ustedes recuerdan ahí lo que estaba sucediendo con las compañías de tecnología y los escándalos que hubo por espionaje y pues todo lo que, digamos que el papel que las empresas chinas supuestamente estaban teniendo en ese aspecto. Y luego entonces, pues lo que vamos a ver es otra vez aumento de aranceles en agosto por parte de Estados Unidos y la reacción de China es disminuir las compras agrícolas que hacía Estados Unidos, aumentar las tarifas y devaluar el yuan. Entonces ahí, dada esa devaluación del yuan, pues entonces hay unos nuevos ataques de Trump diciendo que no estaba actuando de acuerdo con las medidas que daba la OMC. Listo. Y entonces, lo que alcanzamos a ver luego es que en el 2020, entonces, se mejoran, digamos, las relaciones, hay unos acuerdos para mejorar las importaciones, para revisar los temas de propiedad intelectual y para hacer transferencias de tecnología y se firma un acuerdo que se reafirma más adelante, a final de la primera mitad de ese año. Y digamos que eso es básicamente lo que viene a suceder ahí. De acá, entonces, si ustedes ven esto, bueno, esto continuó y quedaron algunas ideas más o menos claras. Y es que, pues, finalmente,
digamos que esa idea de Estados Unidos por parte del presidente Trump, de que iba a ser fácil imponer sanciones a China y que además no iba a haber reacción por parte de China, pues eso no se consiguió. Y tampoco benefició a Estados Unidos como se pensaba. Ahí, pues, para que eso suceda, pues debería darse ciertas condiciones. Primero, pues que el otro país no reaccione, que el peso que tenga, o digamos que la elasticidad de de los productos que se importan, pues que no sea, eh, no sea muy alta, que también el peso que van a tener esas importaciones pues no sea significativo en el país. Y lo que viene a suceder entonces luego es que ya se va a ver un cambio con el presidente Biden, que este año, en marzo, pues en su agenda muestra esos dos puntos. Primero, que hay que restaurar el liderazgo que se perdió y la credibilidad que se pierde de Estados Unidos, y que eso hay que recuperarlo, y que también es importante revisar las relaciones con China. Y aunque pues no quiere decir que esas relaciones pues hayan cambiado de un momento para otro y ya hayan dejado de ser tensionantes para un lado como para el otro. Si mal no recuerdo, en uno de los escritos decía que de lo que revisamos en su momento, pues en el gobierno chino tenían a alguien dedicado a estudiar el comportamiento del presidente Trump para entenderlo y saber cómo acercarse, cómo abordarlo, cómo recibirlo, brindarle atenciones en últimas para pues, considerar esos elementos psicológicos que pueden llegar a ser importantes en las relaciones entre mandatarios, porque detrás de eso también hay un ser humano, y este que tiene unas características muy llamativas. Entonces, ya para ir terminando esta parte, bueno, y entonces, ¿qué es lo que sucede con Latinoamérica? Lo que dijimos, pues entonces, la atención de Estados Unidos cambia con el 11 con los ataques del 11 de septiembre. China empieza a interesarse. Sin embargo, pues lo que uno ve es que pues hay un papel que es mayor por parte de Estados Unidos en sus relaciones con Latinoamérica que lo que le corresponde a China. Y lo que nosotros vemos acá es, viendo las balanzas comerciales, tanto de una como de la otra, entonces, al iniciar el siglo XX, digamos que la diferencia en las balanzas comerciales entre unos y otros son de más o menos 25 veces, ¿sí? Lo que se comercian con, con Estados Unidos es 25 veces lo que se comercia con China. Pero al llegar el 2020, eso se reduce solamente a la tercera parte. Entonces, alrededor del 33% de lo que se está comerciando con Estados Unidos ahora se comercia con China, y eso pues es evidente, digamos que en la pendiente. Y aquí lo que se va a ver es, por un lado, que en términos generales hay una balanza comercial superavitaria con relación a Estados Unidos por parte de Latinoamérica, pero una deficitaria en relación con China. Si no, recuerdo un poquito lo que, digamos que con la balanza comercial entre China y Estados Unidos para el mismo periodo, pues se encuentra esto, que hay un déficit grande, y digamos que este incremento en el déficit, el apuntador no me sale, ya. Entonces, el incremento en el déficit, pues, va siendo significativo, y pues eso es una digamos que de los caballitos de batalla que tuvo el presidente Trump, ¿sí? Y enfocarse solamente en este aspecto. Bueno, en particular en este aspecto. Y si nosotros vemos ahora más adelante qué es lo que sucede digamos que ahora sí con la región, ya para ir terminando. Entonces, pues Latinoamérica con Estados Unidos, si lo miramos, Latinoamérica y el Caribe en general, pues entonces tendría balanza superavitaria. Hay una deficitaria en Argentina, que se mantiene más o menos deficitaria, sí, en promedio. Brasil viene reduciendo el déficit, y luego aumenta en los últimos 3 años. Acá Chile
pues va reduciendo el déficit. México, en cambio, entonces también por la cercanía que tiene con Estados Unidos y por el tipo de relaciones comerciales y por, digamos, por las maquilas, por las empresas de Estados Unidos que hay en México, pues tiene una balanza superavitaria. Ecuador va disminuyendo el superávit en promedio, Perú tiene un déficit y Colombia, pues, que además llama la atención porque lo consideran como el gran aliado de Estados Unidos en la región, pero eso no necesariamente implica que ser aliado de Estados Unidos vaya a traer beneficios en términos de la balanza comercial. Listo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pensando en qué tan importante es Estados Unidos para los países de Latinoamérica. ¿Cuánto participa? Entonces, en exportaciones, en Argentina realmente en relación con lo que es China, pues no es tan significativo. Brasil exporta en promedio un 12% a Estados Unidos, Uruguay, que no, digamos que no tiene unos vínculos tan fuertes en términos comerciales con el país del norte, pues entonces alrededor del 6%. Paraguay es mucho menos. Obviamente el peso de Estados Unidos en las exportaciones de México es muy grande. Nosotros nos mantenemos alrededor de un 29%. No sé por qué no sale el mouse. Okay. Y bueno, y así los otros países. Pero entonces nosotros cada vez vamos exportando el peso que tiene Estados Unidos es mayor, pero no necesariamente eso está sucediendo en los otros países. En relación con las importaciones, recordemos que pues para nuestro caso Colombia es deficitario, pues entonces el peso que va a tener en relación con importaciones para los distintos países es muy similar a lo que se venía teniendo en relación con exportaciones. Llama la atención el caso de México, que en promedio importa alrededor de un 47%, mientras que exporta casi un 75 a 80% a Estados Unidos. Nosotros estamos, pues, viendo, digamos que como porcentaje de lo que se está exportando, importando, pues es, digamos que en términos porcentuales similar, pero eso no quiere decir que el valor vaya a ser el mismo. Con relación a China y el comercio bilateral, pues entonces tenemos nosotros una balanza comercial deficitaria, donde digamos que hay unos países que son más deficitarios que otros, obviamente. Brasil y Chile se destacan por tener balanza comercial superavitaria con el país. Y pues nosotros hemos incrementado nuestro déficit. Ahí lo vemos en la última columna. Y ahora, ¿qué tan importante resulta digamos que para la región? En términos de las exportaciones, pues China pesa menos en general que lo que pesa Estados Unidos, pero ha venido ganando terreno. Aquí llama la atención el poquito que es para México, obviamente, pues porque México está volcado hacia el país vecino, es el país grande, entonces lo que suceda con el país grande pues va a repercutir muy fuerte en el pequeño. Y pues a pesar de que sea pequeño en comparación con Estados Unidos, pues México es una economía grande comparada con la de nosotros. Hay unos países como Argentina, Brasil y Uruguay que exportan bastante. Bolivia incrementa las exportaciones y las relaciones con los países de Latinoamérica también tienen una particularidad, si ustedes recuerdan, que tiene que ver con el tipo de gobiernos que se dan en Latinoamérica. Hay más acercamientos y también digamos que pueden encontrarse algunos analistas que señalan pues que además el crecimiento que estaba teniendo Brasil en la región pues podría ser una señal de, digamos que no muy bien recibido por parte de Estados Unidos, porque eso le va a quitar protagonismo. Colombia, pues
se mantiene alrededor del 7%. Hay años en los que exporta más, otros en los que exporta menos, y pues aquí hay que hacer la claridad, pues nosotros seguimos exportando materias primas y pues importamos tecnología y productos ya procesados, y eso lo podemos ver acá. Entonces, pensemos cuánto pesa China en las exportaciones y cuánto pesan nuestras importaciones, y esto pues entonces se va a relacionar también con los resultados anteriores. China nos está vendiendo muchos productos y la cuestión aquí es pensar en nosotros cómo nos estamos organizando. Digamos que hay un plan de China con relación no a los países solamente, sino a toda la región, en donde hay interés en mejorar las relaciones con todos los países y obviamente pues considera pues las diferencias que hay entre los países. Pero digamos que hay una estrategia que ya está consolidada, ya había una establecida hasta el 2019 que se continúa y se profundiza ya para estos años. Entonces, esto es lo que nosotros podemos ver ahí. De aquí, de estos datos, ¿qué es lo que podemos sacar como conclusión? A modo de comentario final. Entonces, China se vuelve importante en todo el planeta, ¿sí? A nivel económico, a nivel político, a nivel militar, y pues se vuelve uno de los defensores del sistema multilateral. El segundo es que le salió un adversario importante a Estados Unidos, y pues que puede hacer cierto contrapeso a nivel económico, que se ha evidenciado, pero también a nivel militar, y eso es lo que se puede ver en otras latitudes, en particular lo que está sucediendo en Asia-Pacífico. Y pensando en Latinoamérica, pues ¿cómo estamos nosotros? Pues antes teníamos un actor hegemónico, que era Estados Unidos, pero ahora tenemos dos. Y entonces es como para reflexionar alrededor, no solamente de la situación de cada país, sino en conjunto, qué es lo que estamos haciendo. Posiblemente no estamos haciendo nada, y eso pues es evidente pues digamos que en las distintas posiciones de los presidentes sobre lo que es el papel de Estados Unidos en la región, sobre lo que puede ser China en la región, sobre las relaciones comerciales con cada uno de los países y digamos que los favores, entre comillas, que se hacen a uno o al otro digamos que las relaciones cómo se están llevando a cabo con los dos países. Y digamos que estar con tanta problemática internamente nos debilita mucho más. Entonces no producimos nada conjuntamente, no hay digamos que un punto de mira al cual dirigirnos, y eso pues, nos vuelve más susceptibles, digamos que hacer, voy a utilizar una expresión, hacer presa, sí, pues de estas dos potencias que seguirán extrayendo recursos y pues utilizando su capacidad para, en cierta forma, definir lo que pueden ser las políticas dentro de los países. Y pues de eso creo que en Colombia tenemos bastante experiencia. De cómo atendemos ciertos intereses que benefician a los externos y no necesariamente a los internos, pero eso es otra discusión. Entonces, hasta acá es la presentación. Eso era lo que tenía preparado. Creo que me fui un poco más del tiempo esperado. Les ofrezco disculpas. No sé si tienen algún comentario. Creo que quedan un par de minuticos. Qué pena. Entonces no doy tanto espacio para preguntas, pero y como le había dicho a Nicolás, si alguien quiere bibliografía, les pueden compartir el correo y pues yo se las comparto con todo gusto. Y si quieren la presentación también se las comparto, eso no hay ningún inconveniente. Entonces, no sé, Nicolás, si tú das las indicaciones. Profe, pues por el momento no han formulado preguntas, pero pues en vista de eso, a mí sí me gustaría preguntarle ¿cuál fue el papel que desempeñó la OMS en las treguas que se dieron de la guerra comercial? La OMC, Sí, OMS, perdón.
pues ese era el lugar donde digamos que donde se dirimían en cierta forma los conflictos. La OMC es el organismo donde, pues, donde se establecen las normas para el comercio. Y lo que viene a suceder es que, pues, si tú recuerdas, y si todos recuerdan, pues el presidente Trump ya decía que pues, la importancia que tenía la OMC no era tan importante, digamos que no era tan grande como la podía tener antes. Mientras que China la defendía, y lo que pasa es que China empieza a tener un papel más fuerte, más destacado también para definir los lineamientos que se tienen en la Organización Mundial del Comercio. Entonces, pues, lo que se evidencia es, si ustedes también recuerdan, no sé, un libro de Bushan, el de retirar la escalera, pues es que los países ricos han tomado algunas medidas que cuando los países en vías de desarrollo las quieren tomar, pues se las impiden. Entonces el proteccionismo, pues los países avanzados, industrializados han sido proteccionistas, pero cuando lo queremos ser nosotros, entonces nos dicen que no, que hay que abrirse al comercio. Pero entonces hay que revisar bien que desde el mismo Adam Smith decía, pues abrimos cuando estemos con las condiciones para competir. Mientras tanto habrá que proteger algunos sectores que resulten claves. Pero digamos que son muchos elementos que están ahí metidos y que también hay como, digamos que, seguimiento a lo que está sucediendo dentro de la OMC, porque también hay intereses, pues, intereses económicos, políticos, de geopolítica, que tiene que ver con algunos elementos no solamente de estrategia económica, sino de cómo se posicionan en relación también con los países del área, lo que está sucediendo con Europa. Uno podría preguntarse cuál fue el papel de Europa, porque pareciera que se le hubiera quitado el interés de Estados Unidos a Europa. Entonces, que si antes era un aliado y ahora dejó de serlo, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Digamos que el mapa y las interrelaciones son pues, pues muy ricas, muy variadas. Entonces, pues eso es lo que uno alcanza a ver, que digamos que hay que especializarnos un poco más en cada uno de esos temas. Y pues no sé si el tiempo nos alcance. Esto, como les comenté, era pues entonces un trabajo exploratorio, y eso fue lo que hicimos en ese trabajo exploratorio. Y ahí ya salen un poco más de preguntas. Listo, profe. Carlos Daza, ¿tiene algún comentario o pregunta? Sí, buenos días, profe. Yo tengo dos preguntitas. Una, pues, hubo esta caída del sistema multilateral, ¿no? Entonces, Estados Unidos pone estos aranceles, esta subida de los aranceles en el año 2018. Y mi pregunta, usted dijo que era para algunos países, entre ellos China. Entre esos países estaba México, porque es que el comportamiento de los datos de la balanza de México pareciera que es como China manda a México y México manda a Estados Unidos, ¿sí? Es como ese Sí. puente de China hacia Estados Unidos. Entonces mi pregunta es, ¿qué bienes exportaba México a Estados Unidos? Y si podría ser que estaba siendo usado como puente por parte de China. Y la Pues otra ahí, pregunta dime. es chiquita. La otra pregunta es, digamos que China como que pareciera, ¿no? Tiene como esta intención de pasar a ser el país hegemónico, ¿no? Ujú. ¿Cuál es la probabilidad o qué piensa su merced de que esa transición entre Estados Unidos y China termine como en una confrontación bélica? Bueno, para responderte a la primera, recordemos cuál es digamos que el tipo de comercio que se realiza entre Estados Unidos y México. Pues allá hay maquilas, hay sector de tecnología, transporte, y pues lo que se importa de México, perdón, desde China hacia México no es tanto. Yo creo que era digamos que lo que estaba sucediendo, primero que si ustedes bien lo recuerdan, el presidente Trump dijo que pues, las empresas que estaban en México deberían retornar, pero ¿será que eso es así de sencillo? Si retornen y aquí, digamos que por un ideal nacionalista va a suceder eso, o cuáles son digamos que,
por qué es que las empresas salen y también porque muchas de esas empresas, algunas empresas se fueron a China pues hace años, pues porque obtenían ganancias. Sí, y eso digamos que eso es lo que ustedes ven en sus cursos de micro 1. Pues ¿cuál es el incentivo? Obtener beneficios. Y claro, cuando se vuelve a revisar el tratado de comercio entre pues, Estados Unidos, México y Canadá, pues en cierta forma ahí se ejerció presión por parte del gobierno del presidente Trump. En relación con el segundo, con la segunda pregunta, ya para terminar acá, que tengo que ir para clase, qué pena. Y es, cuando uno revisa los textos de China, entonces dicen, pero mire, recuerden que nosotros fuimos potencia y y el siglo XX, digamos que es un siglo que podría considerarse atípico. Nosotros vamos a volver a ser potencia. Entonces, de un imperio, perdón. Nosotros fuimos imperio y vamos a volver a hacerlo. Y si hay que esperar 100 años, pues lo esperamos. Igual de tiempo sabemos mucho. Sí, ellos son muy pacientes. Entonces, pues ya lo que se veía era que algunas cifras indicaban, algunas proyecciones indicaban que hacia 2050 China iba a sobrepasar a Estados Unidos, pero por la velocidad de los cambios y por todo lo que ha venido sucediendo últimamente, también con el COVID, pues la cosa parece que se adelantó algunos años, entonces ya no está tan lejos ese sobrepaso de China. ¿Qué tan peligroso puede ser? Pues ahí sí lo que decía lo que dijo en su momento Hillary Clinton, pues que no se sabe. Y como echar cábalas es muy complicado, no sabemos qué más pueda suceder. Lo que sí es que, digamos que las medidas que se han tomado por parte de China, desde acá no alcanzamos ni siquiera a dimensionarlas, no alcanzamos a dimensionar el tamaño de la economía y digamos que también el tipo de organización que ellos tienen a nivel político y el papel tan importante que tiene el Partido Comunista para delimitar el accionar económico, pues a veces como que eso se nos olvida. Y hay unos intereses claros de China de tener un papel más importante y de tener más control. Eso lo podemos ver en lo que están haciendo en África, lo que eventualmente pueden hacer en Latinoamérica y lo que pues hacen también ellos internamente. Si nosotros pensamos, y con esto cerramos, si la China sacó de la pobreza a más de 400 millones de personas, ¿qué es lo que eso implica en términos de consumo? ¿Y cuál es el impacto? Solamente pensándolo así, del consumo del impacto que tiene el consumo chino en alimentos en todo el planeta. Entonces algunos ya empiezan a hacer los vínculos digamos que del problema de la deforestación en el Amazonas con las necesidades de alimentación de la población china. Y pues de lo que está sucediendo con la compra de tierras de China en algunos países de Latinoamérica. Y en África también. No sé, creo que pues esto es para hablar un montón de tiempo y para leer un montón. Creo que es más lo segundo que lo primero, porque hay muchas cosas que entender. Y bueno, y como les dije, si desean y que yo les comparta bibliografía de esas que ustedes encuentran ahí en el artículo, que ya creo que puede estar hasta quedada, pues yo se las comparto. Y si hay algo nuevo que salga, que a alguien le interese y que vea que yo le puedo colaborar con mucho gusto. Sí, entonces si me permiten, aquí voy a escribir el correo. Permítanme 5 segundos, abro, paso aquí, cambio de pantalla. Y ponemos el correo por si a alguien le interesa. Pues obviamente con las limitaciones que un tema tan grande puede tener, pero me parece chévere que hayan hecho este ensayo pensando en
en salirse un poquito de los modelos. Los modelos guían, pero son modelos. Entonces eso hay que considerarlo. Así que a veces se nos olvida un poco lo que sucede en la vida real. Entonces aquí si me permiten, entonces... Ese es mi correo por si alguien quiere escribir y que le comparta algo de lo que encuentran ahí en el escrito. Sí, que se hizo con Janet y con Leonel. Listo, profe. De parte de la revista Intercambio le agradecemos mucho su buena intención, su clase. Me parece que ha sido una clase muy enriquecedora. Realmente el tema es muy interesante y de mucha vigencia en la actualidad. Entonces, le agradezco mucho su clase y también invito a todos los asistentes a que vayan a los demás eventos que está organizando la revista Intercambio en el marco de la economía, del Congreso de Economía Internacional.